Hay dos aspectos importantes de la expansión que deben ustedes tener en cuenta. El número uno es este: si lo que absorbe calor son los metales o si lo que absorbe calor son las proteínas. Entonces, el primer caso que se está presentando aquí son los metales y estamos teniendo digamos, el caso en cuenta, perdón, si es un metal longilíneo, es decir, un alambre, si tiene superficie como un tablero, miren donde tengo el mouse, o si tiene volumen como un cubo. Entonces, cuando los tres elementos absorben calor, crecen. Y la cuestión es la siguiente: ¿qué cantidad crecen? Entonces, si es un alambre, él crece una longitud delta de L. Si es una superficie, él crece una cantidad de área delta de A. Crece a lo largo, crece a lo ancho. Y si es un volumen, crece a lo largo, crece a lo ancho y crece a lo alto. Entonces, hagan de cuenta de que si tenemos un cubito, recuerden lo que les hemos presentado, un cubito, el cubito se hace más grande, pero se hace más grande proporcionalmente a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Una cuestión importante que sucede con el calor es el siguiente. Muchas veces tenemos nosotros en la cocina, la mamá de uno tiene un frasco, el frasco tiene tapa metálica y esa tapa metálica no se la puede uno quitar tan fácil. La mamá de uno tiene digamos, una teoría muy práctica de que coge la tapa y la pone en calor. Ya puede ser que la sumerge en agua hirviendo, le pone una toalla caliente y al ponerle la toalla caliente, mejor dicho, al calentar la tapa, ya puede abrir el frasco. Ahora, ¿a qué se debe eso? Que con el calentamiento la tapa se expande y al expandirse se puede abrir. Muchas veces nosotros tratamos de hacerlo con la puerta, con la mano, le ponemos una cantidad de cosas y es imposible. Solamente calentando la tapa hacemos una expansión térmica porque hay un metal y esa expansión hace que nosotros podamos abrir. Lo mismo sucede cuando, digamos, se nos queda atorada una argolla en un dedo, un anillo en un dedo. Entonces tratamos de sacarlo por todos los medios al punto en que primero se inflama el dedo y el anillo no sale. Le ponemos jabón, le ponemos de todo, rezamos el Padre Nuestro, nada sale. Entonces, lo mejor que hay que hacer allí es calentar el anillo. De todas formas, el calentamiento pues debe ser algo que nosotros lo soportemos, que el cuerpo no se queme. Y al calentar el anillo se expande, la parte interior crece y él puede salir normalmente. Otra aplicación que se tiene con la expansión está aquí en la última parte. Esta última parte muestra, esto de aquí nos muestra la expansión térmica que sucede en los puentes. ¿Por qué es importante en los puentes? Porque es que los puentes crecen cuando hay cambios de temperatura. Miren, el crecimiento de un metal se mide con base en el cambio en la temperatura. Si no hay cambio de temperatura en todo el día, el metal no crece. Si en vez de la temperatura aumentar, la temperatura disminuye, el metal se contrae. Entonces el crecimiento es para los dos lados. Si hay aumento en la temperatura, el metal crece. Si hay disminución, el metal se contrae. Entonces, ¿de qué depende que él crezca o no? La cantidad que él crece es delta de L. ¿Y qué es delta de L? Recuerden siempre, muchachos, delta de L es longitud final menos longitud inicial. El cambio de longitud, o sea, lo que él creció. Y delta de T lo tenemos aquí expresado. Delta de T, temperatura final menos temperatura inicial. Delta de T, siempre delta significa cambio de. Ahora, importante, importante lo siguiente. Importante lo siguiente. Si el cuerpo, de qué otra cosa depende la expansión térmica? Entonces, por aquí hay un término que yo les decía que es un fantasma. Se llama alfa. Las unidades de alfa es 1 sobre grado centígrado. ¿Qué significa alfa? Se llama coeficiente de dilatación lineal. Es un coeficiente que mide
¿Qué tanto crece un material metálico en presencia del calor? Si alfa es muy grande, significa que cuando calentamos el alambre se estira mucho. Si alfa es muy grande, significa que un cuerpo que tenga forma superficial crece a lo largo y a lo ancho. Si alfa es chiquito, dice que el cuerpo no crece mucho. Entonces ese alfa es un indicador de la cantidad de que el cuerpo crece en presencia del calor. Ahora, ¿por qué motivo se coloca 2 alfa aquí? Porque ya el crecimiento es de superficie, se llama expansión superficial, porque el cuerpo crece a lo largo y crece a lo ancho. Aquí únicamente crece a lo largo, por eso llevamos alfa solamente. Y cuando hay un volumen, el cuerpo crece a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Por eso el crecimiento del volumen es 3 veces alfa. Hasta ahí. La pregunta inicial, ¿soy claro hasta allí? Niños, Sí, profe. ¿listo? Sandra Ortiz. Bueno, ok. Entonces vamos a la próxima diapositiva. En la próxima ya empezamos a resolver problemas. Y les voy a decir dónde es importante que ustedes manejen, hasta dónde es importante que ustedes manejen el problema. Miren lo que sucede acá. Miren lo que sucede. El problema número 1 es una expansión superficial y el problema número 2 es una expansión cúbica. ¿Ya? ¿Qué significa? Vamos al problema número 1. Siempre sucede este caso en los países donde hay estaciones. Cuando hay cambio de estaciones en los países, en Estados Unidos, en Europa, ¿ya? Los tubos que conducen el agua crecen cuando estamos en verano y se contraen cuando estamos en invierno. Esos tubos tienen que ser de una aleación especial porque si son puros se quiebran. Y entonces si ustedes se imaginan en invierno cuando todas las tuberías estén congeladas, el tubo se quiebra, el problema es que se forma. Y tienen que tener, bueno, la parte anticongelante ya tiene que ver con otra cuestión. Entonces miren el tipo de problema que se plantea acá. Por un tubo de cobre, nos dan el dato de que el tubo es de cobre para que tengamos el valor del coeficiente de dilatación lineal del cobre. Si es un tubo, entonces él crece a lo largo. ¿Listo? De longitud 60 centímetros y diámetro 1.50 centímetros. ¿Ya? ¿Qué es el diámetro, muchachos? ¿Qué es el diámetro? Niños. 2 veces el radio. ¿Cómo? La 2 longitud del veces el área. radio. No, el diámetro es 2 veces el radio. Observen el tubito, aquí está, el tubito. ¿No? Ese es el tubito. El diámetro es la longitud que hay de lado a lado del cuerpo. El radio es la mitad del diámetro. Entonces vamos. Dice, perdón. Dice, por un tubo de cobre de longitud 60 centímetros y diámetro 1.50 centímetros, a 20 grados centígrados fluye agua caliente a 85. Entonces, ¿qué pasa cuando el agua empieza a calentarse? Miren de que ustedes en el laboratorio pueden tener el mismo procedimiento. Por lo tanto, ustedes necesitan saber qué es lo que sucede. Los médicos no pueden estar como tan sanos frente a estas cosas. Tienen un tubo de cobre y todos hemos hecho lo mismo. Por ese tubo podemos transportar agua caliente. Esa agua caliente a 85 grados no está hirviendo, pero está muy caliente. Entonces, si hay un cambio de temperatura de 20 a 85, ¿qué es lo que sucede? Si hay un cambio de temperatura de 20 a 85, ¿cuánto vale delta de T aquí en el problema número 1? Delta de T es igual a 85, que sería la temperatura final, menos 20, que sería la temperatura inicial. El cambio de temperatura es de 65 grados. ¿Listo? Entonces nos pide, ¿cuánto vale la nueva longitud del tubo? ¿Listo? Aplicamos la ecuación que nos dice allí.
¿Cuánto crece? Delta de L es la longitud inicial por alfa por delta de T. Entonces, ¿cuánto vale la longitud inicial? 60 centímetros. ¿Cuánto vale el coeficiente de dilatación lineal? Alfa. Ese coeficiente de dilatación lineal, yo les voy a mandar una tabla en donde ustedes encuentran los coeficientes de dilatación de todos los cuerpos que uno utiliza en el laboratorio. Para el cobre, el coeficiente de dilatación lineal es 17 por 10 a la menos 6. ¿Y cuánto vale el cambio de temperatura? 65 grados centígrados. Entonces, ¿hasta dónde es importante que ustedes sepan identificar el problema? Hasta aquí. Miren, donde voy a poner la X, el asterisco, perdón, ese asterisco, hasta allí es casi que obligatorio que ustedes sepan manejar el problema. Por lo tanto, ustedes tendrían un valor de 80% ganado si saben plantear la ecuación. ¿Por qué motivo que sepan plantear la ecuación? Para que identifiquen, ¿ya? La siguiente competencia, que ustedes saben cuánto vale el cambio de temperatura. Porque si no saben cuánto vale el cambio de temperatura, es una competencia que no han desarrollado. Entonces, plantear la ecuación, si el problema valiera 5, allí tendrían 4 ganados. ¿Listo? Si el problema vale 100%, hasta plantear la ecuación vale 80%. ¿Dónde me ganaría yo el 20% adicional? Resolviendo el problema y llegando a la conclusión de que delta de L, o sea que lo que creció el problema es, lo que creció el tubito, es ese valor, y la longitud final es la longitud inicial más lo que creció, por lo tanto, ese es el resultado. Entonces, quiero que negociemos ese pedacito. Plantear el problema. O sea, hacer una parte que es la interpretación del enunciado, la lectura correcta del problema y hacer el planteamiento de la ecuación vale 80%. Llegar al resultado, 20% adicional. Entonces, ¿qué es lo que se va a plantear, por decir algo, en el examen final? Se hace exactamente lo mismo y se plantean varias preguntas. ¿Cuánto vale el cambio de temperatura? ¿Ya? Si la longitud final es mayor, menor o igual que la longitud inicial. ¿Listo? Observen la interpretación que ustedes deben darle acá. ¿Alguna pregunta hasta el problema A? Niños. Ortiz se quedó dormida. No, profe. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por lo menos ayúdeme usted. No, profe, no. Listo, bueno, entonces vamos al problema B. Al problema B. La pregunta del problema B es la siguiente. ¿Afecta el flujo? Dice, B. El cambio de la sección transversal. Ojo con esta partecita que dice aquí. El cambio de la sección del área transversal. Sección, miren lo que yo tengo en mi mano. Miren lo que yo tengo en mi mano. Espero que todos estén viendo lo mismo. Hagan de cuenta de que este es el tubo. La sección transversal es esta partecita. ¿Todos vieron el ejemplo que tengo en la mano? ¿Listo? Entonces, ¿qué es sección transversal? A través de. ¿Listo? Esta es la sección. Cuando ustedes hacen un corte en el jamón lo cortan de esta forma. Entonces, siempre queda transversal. Cuando hacen un corte en un músculo, lo cortan de esta manera. Entonces, esta es la sección transversal. Entonces, ¿qué sucede cuando calentamos este tubo y el tubo es metálico? Entonces, ya por lo menos en la primera parte vimos, el tubo crece. ¿Y qué es la otra parte que hace? El tubo se vuelve más grande acá. O sea que aumenta el área. ¿Cómo se resuelve el caso del área? Entonces, delta de A es igual al área inicial por 2 veces alfa por delta de B. Lo primero que se deben preguntar ustedes, ¿por qué motivo 2 veces alfa? Porque el cuerpo crece a lo largo y a lo ancho. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el área antes de que él crezca? O sea, el área inicial. Esta área de aquí, ¿cómo se calcula? ¿Ya? Recuerden,
Cuando tenemos un círculo, el área es igual a pi por radio al cuadrado. Por favor, escríbanlo porque aquí en la diapositiva no aparece el área del círculo. Entonces, ¿cuánto daría el área del círculo? Pi por radio al cuadrado. Nos están diciendo que el diámetro es de 1.5 centímetros. Miren acá. En el problema nos dicen que el diámetro es de 1.5. Si el diámetro es de 1.5, entonces, ¿cuánto vale el radio? Sería 1.5 sobre 2. Entonces tenemos pi por radio al cuadrado. Ese sería el área inicial. Multiplicado por 2 veces alfa. Como el tubo es de cobre, entonces tenemos 2 veces alfa, que alfa es el coeficiente de dilatación lineal del cobre, multiplicado por cambio de temperatura. Y allí tenemos cuánto creció. ¿Cuánto creció? ¿Listo? Y si sabemos de que el cuerpo crece de largo y de ancho, nos está preguntando si se afecta el flujo. Ahora, importante que ustedes sepan interpretar la palabra flujo. ¿Ya? Flujo. La cantidad de fluido que pasa en el cuerpo por unidad de tiempo. Entonces, si el tubo crece a lo largo y crece a lo ancho, ¿se incrementa la cantidad de fluido o no? Es la respuesta, ustedes tienen que darla. Sí. Sí, se afecta el flujo. Recuerden que deben interpretar la palabra flujo, porque ustedes en el laboratorio van a tener ese concepto casi que siempre manejándolo. ¿Soy claro hasta el punto número 2, hasta el punto número B? Niños. Sí, profe. Bueno, Sí, entonces, señor. ahora veamos el ejemplo 2. El ejemplo 2 nos dice lo siguiente. Un bloque de cobre con una cavidad esférica. Fíjense que adentro nos están diciendo, tiene una cavidad esférica acá metido. ¿Listo? Una cavidad. De diámetro 10 centímetros. De una, deben inferir el dato oculto que nos da el problema allí. Si el diámetro, recuerden, una cosita importantísima. Diámetro siempre se escribe así, con la letra griega phi, diámetro. ¿Por qué es tan importante que ustedes sepan qué es el diámetro? Vuelvo otra vez con el ejemplo y cojo esta hojita aquí, ¿ya? Este es el diámetro de la hoja. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, ¿por qué es tan importante que ustedes conozcan qué es un diámetro? Porque van a trabajar con las arterias de un paciente, ¿ya? Entonces, deben saber si una arteria está obstruida y por el medio de la arteria cabe un trombo o no cabe un trombo. Entonces, ustedes deben saber si el diámetro del trombo es más grande que la arteria, no cabe y hay obstrucción. Tenemos un uréter. El uréter es el conducto por donde baja entre el riñón y la vejiga. ¿Qué pasa si un cálculo renal es más grande que el diámetro del uréter? ¿Ya? Entonces Lo es obstruye. muy importante que ustedes tengan elaborado el concepto de diámetro. Porque muchas veces uno piensa de que diámetro yo no lo necesito para nada, yo estoy médico y yo no lo voy a utilizar. Al contrario, ¿ya? No podemos ser médicos ignorantes, que ignoramos muchas partes de las cosas de rigor científico. Entonces tenemos que ser médicos que conocemos de todo. ¿Listo? Entonces, diámetro, ya tenemos una cavidad interna de diámetro de 10 centímetros. Por lo tanto, de una vez, el diámetro es 2 veces el radio. ¿Ya? Porque los diámetros son 2 veces el radio. ¿A qué nos lleva este problema? Dice, un bloque de cobre con una cavidad esférica interna de 10 centímetros de diámetro se calienta en un horno. Entonces pasa de 20 a 500 grados Kelvin. Una cuestión importante que quiero que anoten todos allí. Cuando se habla de temperatura, no se dice grados, se dice 500 Kelvin, no se dice grado Kelvin. Entonces, pero sí se dice grados centígrados. Entonces, vuelvo otra vez, se calienta en un horno de 20 grados centígrados
a 500 Kelvin. ¿Listo? Allí tienen que entender de que tenemos una escala de temperatura diferente y por eso es que la vamos a mencionar allí, para que ustedes tengan el manejo correcto. Se hace una cavidad, se hace la cavidad más grande o más pequeña. Entonces la pregunta es la siguiente. Miren de que el cubo tiene un hueco en la mitad, el hueco es esférico. Si yo lo caliento, ¿ese hueco crece o se hace más chiquito? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Entonces, ¿cuánto es el cambio en el volumen de la cavidad? Si él crece o no crece. ¿Soy claro con la pregunta? ¿O el enunciado del problema es claro con la pregunta? Sí, señor. Sí. Bueno, Sí, entonces, profe. exacto, entonces veamos. Esta cuestión, digamos, esta escala que estamos manejando aquí, por favor la apunta, porque hasta el momento no se ha tocado. La escala Kelvin es igual a los grados centígrados más 273. ¿Ya? Eso indica de que cuando digamos, el agua está congelada a 0 grados, en la escala Kelvin equivale a 273. Esa conversión de unidades pues no amerita de que nosotros hagamos muchos problemas porque se despeja de una forma directa. Entonces, grados centígrados es igual a Kelvin menos 273. Nos están diciendo de que la temperatura final es 500 Kelvin. O sea que 500 menos 273 me daría 227 grados centígrados. Entonces, ¿cuánto vale el cambio de temperatura? Delta de T. ¿Ya? Delta de T sería 227 menos 20, por lo tanto es igual a 207 grados centígrados. Si yo ya conozco cuánto vale delta de T, puedo saber cuánto creció el hueco que hay dentro del cubo. Entonces, como ya el asunto es volumétrico, es allí donde ustedes deben tener la habilidad. Y los dos ejemplos muestran los tres crecimientos. A lo largo, superficial y este que es volumétrico. El cambio de volumen es igual al volumen inicial por 3 veces alfa. Siempre deben responderse, ¿por qué 3 veces alfa? ¿Ya? Porque 3 veces alfa, porque cuando hay calentamiento, el cuerpo crece a lo largo, crece a lo ancho y crece a lo alto. Entonces tiene 3 crecimientos, por eso colocamos 3 alfa por delta. Ahora, ¿dónde viene la parte novedosa del problema? Que estamos calculando el volumen de la esfera, de esta esferita que tenemos aquí, de esa esferita. ¿Cuánto vale ese volumen? Ese volumen se calcula como 4 tercios, cópienlo por favor, de pi por radio al cubo. El volumen de la esfera es 4 tercios de pi por radio al cubo. Entonces el volumen inicial está aquí mostrado. Ese es el volumen inicial. Multiplicado por 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Profe, Espérate, me conté mucho. es que no veo. ¿Puedes bajar un momentico no sé, como correrla un poquito hacia abajo la diapositiva? Se me pasa para la otra. ¿Qué es lo que no ve? Lo escribo en otro lado. ¿El 4 tercios? Niña. Lo que Sí, está profe. abajo de rojo. Bueno, entonces voy a volver a escribir. ¿Listo? El volumen. ¿Listo? El volumen de la esfera. El volumen. ¿Acá sí lo ven? El volumen es igual a 4 tercios de pi por radio al cubo. ¿Ahora sí lo vemos bien? Sí, profe. Sí, exacto. Ese es algo novedoso. Muchos de ustedes lo pueden conocer. Ese es el volumen de la esfera. ¿Cómo se calcula el volumen de la esfera?
Ya sabemos de que la esfera tiene un huequito en la mitad. Por allá en la mitad, perdón, el cubo grande tiene un huequito en la mitad que es esférico. Y ese huequito tiene un diámetro de 10 centímetros. Si no tenemos el diámetro de 10 centímetros, podemos calcular el radio. ¿Hasta dónde tenemos nosotros ganado un 80% del problema? ¿Alguien que me diga? Hasta ahí, profe, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Reemplazar los valores en la ecuación. En el momento que usted sepa reemplazar los valores en la ecuación, ha desarrollado la competencia de identificar los valores de cambios de temperatura, alfa y volumen inicial. Si usted ya sabe hacerlo, entonces ya puedes decir, mire, en la vida real pasa esto, en la teoría es lo mismo. Entonces, ¿qué es delta de T? Mírenlo, acá está, al final. ¿Listo? No hay necesidad de que usted resuelva el problema. Lo puede dejar planteado. ¿Ya? Entonces, usted me va a decir, bueno, pero es que en el computador yo no puedo escribir los problemas y dejarlos planteados. Pero sí le van a aparecer respuestas muy parecidas. Entonces, usted tiene que estar identificando cuál es ¿cómo se dice? ¿Cuál es el resultado que más se acerca o qué es exactamente el valor que usted quiere expresar? El que llegue al resultado final, pues va a tener el otro 20% adicional. ¿Soy claro hasta allí? Sí, señor. Entonces, el concepto que vale allí es que usted sepa identificar los problemas, que los lea bien, que haga interpretación de los enunciados y que los pueda llevar a una ecuación. Porque los problemas no son complejos. Ahora, ¿por qué motivo no se califica todo digamos, hasta el final? Porque cuando nosotros estamos en la parte de educación virtual, así como estamos en este momentico, si usted se equivoca utilizando la calculadora, usted no puede dar vuelta atrás. No podemos decir, Hernando, yo hice todo mi procedimiento bueno y el resultado me quedó malo, porque yo no puedo ver el procedimiento que usted hizo. ¿Ya? Entonces allí el computador le califica y le calificaría a rajatabla únicamente la respuesta. Es por eso que no voy a tomar en cuenta todo. Lo hacemos por partes, ¿listo? Entonces la persona que dé el resultado completo pues tiene más, el otro tiene menos. ¿Soy claro hasta allí? Sí, señor. Bueno, ahora tenemos acá la expansión térmica. Mire, la expansión térmica se da en una tira bimetálica. La tira bimetálica está conformada por dos metales que están soldados uno encima del otro. Miren aquí en el ejemplo que tenemos en el dibujito, tenemos un dibujito que tiene un par de metales, uno de color, pongámosle gris y el otro azul. ¿Listo? Entonces, resulta que ellos se pegan y se llama tira porque los metales son muy delgados, muy delgados. Entonces, ¿qué sucede si se calientan los metales como está haciendo en el dibujo de arriba? Automáticamente la tira bimetálica se va a curvar hacia uno de los dos lados. ¿Dónde está la habilidad de ustedes? Que sepan, de acuerdo al coeficiente de dilatación lineal, cuál crece más, cuál crece menos. Entonces, por decirle algo, este es el metal. Este es el metal. Cuando usted lo calentó, entonces digamos que aquí tiene el metal 1, perdón, y el metal 2 en la tira bimetálica. Y cuando usted lo calentó, quedó así. ¿Listo? Entonces, el metal 1 y el metal 2, después de que lo calentó. Entonces, de acuerdo a este diagrama que yo tengo acá, ¿cuál de los dos creció más? ¿El 1 o el 2? El 1. El 1 significa que el coeficiente de dilatación 1 es más grande que el coeficiente de dilatación 2. Eso es lo que está mostrando en el video que ustedes deben ver para resolver la tarea. Incluso en este momentico, de los 3 puntos ya resolvimos uno. ¿Ya? Eso sucede con el calentamiento. ¿Y qué sucede con el enfriamiento?
que es el caso del hielo. ¿Ya? Entonces, en el caso del hielo sucede todo lo contrario. El que tenga mayor coeficiente de dilatación lineal es el que se va a contraer más. O sea que él va a crecer en sentido contrario. ¿Listo? El ejemplo último que está dando en la diapositiva, tenemos una velita. Voy a borrar todo lo que hay acá. En el ejemplo, tenemos una velita y la velita está, ¿sí?, calentando. Bueno, puede ser una superficie o puede ser un cubo. En ese caso, como no nos están diciendo que es un cubo, porque si fuera un cubito, pues tendría por aquí digamos, algún dibujo del diagrama adicional. Entonces, ahí lo que tenemos es una superficie. ¿Qué sucede con ese calentamiento? ¿Qué pasa con el hueco que hay en el centro de la superficie? Yo podría decir de que el hueco se hace más chiquito o que se hace más grande. ¿Se hace más grande? Sí, exacto. Entonces, el hueco crece. Piensen en el ejemplo que les di ahora. Si este es la tapa metálica de un frasco en la cocina, ¿por qué motivo mi mamá coge el frasco y lo mete al revés en agua caliente? ¿Ya? ¿Qué hace el agua caliente sobre la tapa metálica del frasco? Lógicamente no puede ser un agua tan caliente que reviente el frasco si de repente el frasco es de vidrio, ¿no? Solamente que le cambie la temperatura. Si la temperatura, digamos, de la cocina de mi casa es 30 grados, el agua tiene que estar a 40 grados. ¿Ya? 40 grados es exactamente la temperatura del calentador con que nosotros nos bañamos. Entonces, ese cambio de temperatura ambiente a temperatura de 40 grados hace que el metal crezca y la tapa del frasco afloje. Entonces, aquí, en este caso, lo que dijo la niña ahora está muy bien. El hueco crece. ¿Listo? ¿Soy claro hasta allí? Niños. Sí, Señor. profe. Sí, profe. Bueno, entonces veamos una parte. Vamos a hacer un tipo de problema diferente. Vamos a hacer un tipo de problema diferente. En este tipo de problema diferente se plantea un concepto nuevo. Ustedes tienen que tenerlo muy, digamos, a la mano, porque las personas, los médicos que hagan investigación, como es el caso de nuestra directora, que es doctora en medicina, ella hace investigación, debe tener este concepto de calor específico muy claro. ¿Qué es calor específico? Entonces empecemos con ejemplos para que ustedes vayan construyendo el concepto. Veamos, aquí tenemos dos casos. Digamos, vamos a tratarlo como algo de la vida cotidiana en el día y en la noche. Y el dibujito lo que nos está mostrando allí es la playa en el día y la playa en la noche. Entonces, dentro de nosotros puede haber alguien que no conozca la playa, pero si no conoce la playa, hagamos el ejemplo con una piscina. ¿Listo? Con una piscina. La parte exterior de la piscina tiene baldosa y la parte interior el agua. Entonces, vamos a tratar de construir el concepto de calor específico. Miren qué es lo que pasa acá. Veamos. El sol alumbra tanto el agua como la arena. ¿Ya? La cantidad de calor que proporciona el sol al agua es la misma cantidad de calor que proporciona a la arena. La pregunta es esta. ¿Qué pasa al mediodía? Supongamos de que no está lloviendo, que no estamos en el Polo Norte, que estamos en un sitio del trópico, por decir algo, Cartagena o San Andrés. ¿Qué pasa al mediodía con la temperatura de la playa? Súper caliente, la arena le quema a uno los pies. Muy bien, Ángela. La temperatura es altísima. ¿Y qué pasa con la temperatura del agua? El agua continúa igual. Vamos al caso de por la noche. Por la noche.
¿Cómo es la temperatura de la playa? ¿Cómo es la temperatura de la arena? Está sin temperatura, está fría. Exacto, digámosle los dos extremos porque ese es el que manejamos en la vida común y corriente. Las arenas son frías. ¿Y cómo es el mar? El mar continúa siendo igual que en el día. No cambia su temperatura. ¿Ya? Entonces, allí tenemos dos casos que estamos presentando. Día, noche y los dos elementos que estamos manejando, agua, arena. ¿Ya? Entonces, la conclusión de este ejemplo es que la arena no se resiste a cambiar la temperatura. Entonces se dice el coeficiente específico, el calor específico de la arena es muy bajito. ¿Ya? Ese es el concepto de calor específico. El calor específico de la arena es muy bajito. El calor específico del agua, el agua sí se resiste a cambiar la temperatura. Porque ustedes ven la temperatura del agua en el día, es casi que la misma temperatura del agua en la noche. Ustedes pueden decir tranquilamente, el agua es caliente de día y es caliente de noche. No cambia la temperatura. O sea que el agua sí se resiste a cambiar la temperatura. Una medida de esa resistencia al cambio de temperatura es lo que se conoce con el nombre de calor específico. Entonces, por decir algo, si nosotros lográramos saber cuál es el calor específico del virus, entonces sabemos si es alto o bajito. De entrada ya sabemos de que el calor específico del virus es bajito porque no resiste los cambios de temperatura. Se desnaturaliza con el cambio de temperatura. Entonces, por allí, si uno quisiera empezar a investigar, tendría un caso a favor si conocemos el concepto de calor específico. Vámonos para la piscina. En la piscina. Al mediodía, ¿cómo son las baldosas? Súper caliente. Exacto. La temperatura de las baldosas es altísima y la temperatura del agua es la misma de día que de noche. Las baldosas en la noche son frías y el agua sigue siendo caliente. Algo en que tenemos un caso, muchachos, de que cuando está haciendo mucho frío y estamos en la piscina, es preferible quedarse dentro de la piscina porque la piscina siempre está el agua caliente. Entonces, el calor específico es una medida, ¿sí?, de la resistencia al cambio de temperatura. ¿Cómo se mide el calor específico? ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, aquí aquí está la ecuación de calor específico, ¿ya? Y empecemos, para no meternos a la parte de química, empecemos únicamente a utilizar el concepto. El calor específico del agua, coloquémoslo aquí, H2, el calor específico del agua es 1. Siempre el agua tiene muchos valores que es 1. Calor específico, 1. ¿Pero 1 qué? Una caloría por gramo por grado centígrado. ¿Qué significa una caloría por gramo por grado centígrado? ¿Ya? Significa que para aumentar la temperatura del agua en 1 grado centígrado, a cada gramo de agua se necesita calentarlo con 1 caloría. Entonces, 1 caloría se le aplica a 1 gramo de agua, la temperatura sube en 1 grado centígrado. Por decir algo, si el agua está a 14 grados y le metemos 1 caloría, cada gramo sube la temperatura a 15 grados. Eso significa que el calor específico del agua sea 1. ¿Listo? Hay una parte importante. Si yo dijera, el calor específico del agua es 1. El agua en estado gaseoso. ¿Ya? Ojo con esto. Agua en estado gaseoso, ¿cómo se llama? Vapor. ¿Listo? Entonces, si yo dijera que el calor específico del vapor, si yo digo que el calor específico del vapor es 0.4, voy a ahorrarme escribir todas esas unidades porque es que me queda difícil con el lapicito. Si digo que el calor específico del vapor es 0.4, entonces estoy diciendo que el calor específico del vapor es menor que el calor específico del agua.
¿Soy claro? ¿Sí? El calor específico Sí, del, profe. el calor específico del agua es 1 y el calor específico del vapor es 0,4. ¿Qué significa esto? Cuando el agua está hirviendo a 100 grados centígrados, como el calor específico del vapor es 0,4, el vapor aumenta su temperatura hasta 150 grados centígrados. Hasta 150 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, ustedes han notado de que los médicos utilizan el vapor para desinfectar los quirófanos, para desinfectar, digamos, la sala de cirugía, para desinfectar el consultorio, ¿ya? ¿Por qué motivo no utilizan agua hirviendo? Porque el agua hirviendo hierve a 100 grados centígrados, pero el vapor de agua, la temperatura es de 150 grados, siendo la misma agua. Entonces, el vapor tiene una temperatura muchísimo mayor y la respuesta correcta es ¿por qué el vapor tiene un calor específico menor? Si quisiéramos hacer, digamos, la comparación, la similitud entre agua, vapor y, digamos, arena y mar, ¿a qué le llamaríamos arena? ¿Al vapor o al agua hirviendo? ¿Al agua? Entonces, ¿cuál es el que tiene menor calor específico? El que se pone a mayor temperatura. En este caso, ¿cuál es el que, Arena. cuál es el El que le vapor. sube más la temperatura? A la arena. Arena. La arena. La arena se le sube más la temperatura porque tiene menor calor específico. Cuando estamos hirviendo el agua, lo que sale, el vapor que sale del agua hirviendo, se llama vapor y tiene un calor específico de 0,4. Y entonces decimos, el vapor tiene un calor específico de 0,4, la temperatura es 150. Si el calor específico del vapor es menor, la temperatura es mucho mayor. Miren de que aquí en el Valle del Cauca a la olla a presión le llamamos pitadora. Le llamémosla por el nombre de pitadora. Cuando la olla a presión está pitando, ¿qué sale por el pito? ¿Qué sale por la válvula de escape? ¿Qué sale? Vapor. Sale vapor. Mucho cuidado con ir a poner el dedito para saber si el vapor está caliente. El agua por dentro está hirviendo. Por eso empieza a pitar, porque el agua está hirviendo. ¿A qué temperatura hierve el agua? A 100 grados centígrados. ¿A qué temperatura sale el vapor de agua? A 150 grados centígrados. Por lo tanto, el vapor quema demasiado frente al agua. Si el agua hirviendo quema, el vapor quema muchísimo más. Y ahora, ¿por qué la temperatura del vapor de agua es más grande que la temperatura del agua? Porque el calor específico es menor. ¿Soy claro con el ejemplo? Sí, Bueno, sí, entonces, señor. veamos el caso, digamos, llevémoslo a los alimentos. Y ustedes se van a dar cuenta que el calor específico juega un papel muy importante en los órganos. Ustedes deben saber cuál es el calor específico de un órgano, para saber si el órgano se resiste o no a cambios de temperatura. ¿Ya? Ahora, una cuestión muy importante. Cuando ustedes vayan a hacer una cirugía de corazón abierto, lo primero que en las recomendaciones del procedimiento quirúrgico es, pongamos un ser humano o pongamos un animal, poner mucho hielo en el pecho, porque el hielo baja la temperatura y hay una vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, hay poco fuga de sangre. Entonces es muy importante saber de qué materiales está compuesto la parte donde ustedes van a poner el hielo para si ustedes van a hacer una investigación, conocer el calor específico del sector. Ojo, vamos a poner un ejemplo con un alimento. En Cali somos muy dados a dos cositas, ¿no? Pizza y una empanada. Ambos. Bueno, póngale cuidado. La empanada, ¿ya?
la empanada se fríe con la misma temperatura por fuera y por dentro. Lo mismo pasa con la pizza. Ustedes meten una pizza al horno, bueno, no la meten, la deben meter una pizza al horno. Y el calor que recibe la pizza es la misma, es el mismo calor afuera y adentro. Pero ¿qué pasa cuando le pegamos un mordisco a una empanada que está recién salida de la freidora? ¿Ya? Entonces, notamos de que dentro de la empanada hay unos elementos que se calientan más que el otro. Pongamos de que la empanada únicamente tiene 3 cositas. La masa exterior, una papita amarilla adentro y la carne. ¿Cuál de los 3 elementos es el que más se calienta de todos? La papa. La papa. Exacto. Miren de que ya nos ha sucedido. Al punto en de que si uno llega a morder una papita amarilla y si la papita se le pega al paladar, hace llorar hasta el más guapo. Pasa lo mismo con la pizza. ¿Qué pasa con la pizza? ¿La pizza toda sale a la misma temperatura? ¿O hay elementos dentro de la pizza que se calientan más que el resto? Ojo con eso. ¿Hay elementos que se calientan más que el resto? Sí. ¿Qué elementos se calientan más que el resto? Entonces pongamos que la pizza está hecha de la masa exterior de queso únicamente. ¿Ya? Entonces la masa y el queso. ¿Cuál de los dos se calienta más con la misma cantidad de calor? ¿Ya? Se calienta más el queso, al punto en que no lo podemos soportar. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué el queso se calienta más que el resto? Y uno se puede comer tranquilamente la pizza por fuera. Uno se come toda la masita, pero el queso todavía no es capaz. Lo mismo pasa con la empanada. Uno se come toda esta partecita, ¿ya? Pero no es capaz de meterle un mordisco, porque hay elementos dentro que se calientan más que el resto. ¿Por qué se calientan más? Porque el calor específico es menor. ¿Listo? Entonces, miren el ejemplo que puso el compañero ahora. La papita amarilla, que es la que nos hace llorar, la que nos hace tomar la Coca-Cola de entrada, pues con la vergüenza con la novia. Entonces, la papita amarilla tiene un calor específico mucho menor que el resto del cuerpo. ¿Dónde va la utilidad de todo esto para ustedes como médicos en caso de que sean investigadores? Que deben conocer el calor específico de los órganos para saber cuál es la reacción de cada uno de ellos y de los elementos que conforman el cuerpo humano frente a cambios de temperatura. ¿Soy claro hasta allí? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces sigamos. Viene la primera parte de los problemas. Aparece una ecuación, ¿ya? Una ecuación. Una ecuación. Esa es la única ecuación que nosotros vamos a trabajar. La única ecuación que vamos a trabajar. Calor absorbido igual a menos calor cedido. Y resulta que el calor se calcula de esta forma, con esta ecuación. Esa es la forma de calcular el calor. Entonces, empecemos a identificar los términos que tiene la ecuación. ¿Qué es M? Masa. Masa. Y de una vez, si estamos escribiendo esto allí, decimos, es masa y la unidad que vamos a utilizar para la masa es gramos. Entonces, para todos los problemas que nos propongan a nosotros y nos den la masa en kilogramos, la llevamos directamente a gramos. ¿Qué es C? Calor específico. Entonces apunten allí, calor específico. ¿Y qué es delta de T? Variación de la temperatura. Cambio en la temperatura. Cambio en la temperatura. ¿Listo? Ese es delta de T. Entonces, apúntenlo para que tengamos identificación de los términos que conforman la ecuación. Esta ecuación que tenemos aquí es una ecuación de conservación de la energía. Conservación de la energía. ¿Qué significa que se está conservando la energía, muchachos? ¿Ya? Supongan de que usted sale de su casa con 50,000 pesos. Se le pierden 20,000. O sea, la pregunta es, ¿cuánto me queda? Pues todos sabemos que nos quedaron 30,000 y una lágrima en el ojo. ¿Qué pasa con los 20,000 que se me perdieron?
Si detrás de mí viene Juan Camilo Domínguez y se los encuentra, entonces Juan Camilo queda con ¿cuánto? Suponga que Juan Camilo salió con 20,000 pesos de la casa, se encuentra 20, él quedó con 40. Y yo quedé con ¿cuánto? Salí con 50, perdí 20, quedé con 30. Entonces la cantidad de calor que yo pierdo es la misma cantidad de calor que el otro gana cuando estamos en contacto. ¿Soy claro hasta allí? Sí, profe. Bueno, entonces viene aquí, digamos, dentro de la ecuación, viene algo, si ustedes son bien curiosos, van a notar de que por aquí, bueno, si lo que yo gano es lo que absorbo, ¿no? Es lo mismo que el otro pierde, porque la que perdió fue la que iba adelante, y el que ganó fue el que iba atrás y se los encontró. ¿Por qué motivo aparece un menos por aquí? Si son curiosos, ¿ya vieron el menos o no? Entonces, observen qué es lo que pasa. Suponga de que usted tiene un cuerpo, un fluido. Vamos a recordarnos el ejemplo que pusimos en la primera clase. Un fluido que está a 100 grados centígrados. ¿Listo? ¿Qué pasa si a ese fluido le mete un cuerpo y el cuerpo está a 150 grados centígrados? ¿Qué pasa allí? Entonces, lo primero que debemos pensar es que se va a alcanzar un equilibrio térmico. ¿Y en qué consiste el equilibrio térmico? Que el cuerpo que está más caliente, la temperatura empieza a disminuir. Y el fluido que está a 100 grados, o sea, más frío, la temperatura empieza a aumentar. Al punto en que las dos temperaturas se igualan a una temperatura que está por debajo de 150, por encima de 100. En ese punto se alcanza el equilibrio térmico. Entonces la pregunta es la siguiente. El que absorbe calor, ¿qué le pasa a la temperatura final? ¿La aumenta o la disminuye? El que cede calor, ¿qué le pasa a la temperatura final? ¿La aumenta o la disminuye? Kevin, estaba por ahí interviniendo. Sí, profe. Dime. ¿Qué, profe? ¿Cómo es la pregunta? No escuché, perdón. Entonces, cuando un cuerpo absorbe calor, ¿qué le pasa a la temperatura final? ¿La temperatura final aumenta o disminuye? Cuando él cede calor, ¿qué pasa? Aumenta. Aumenta. Exacto. Entonces, cuando absorbe calor, la temperatura aumenta. Y cuando cede, Disminuye. Disminuye. Mariana. Entonces, cuando cede calor, la temperatura disminuye. Por eso es que aparece el menos, porque la temperatura final disminuye. Entonces, el problema se convierte en tratar de resolver esta ecuación. Calor absorbido es igual a menos calor cedido, con la connotación de que el calor se calcula como la masa por el calor específico por el cambio en la temperatura. Si nosotros pasamos este valor de Q cedido al otro lado de la ecuación, me quedaría la última, que la sumatoria de calores es igual a 0. ¿Ya? Entonces, la persona que pierde 20,000 pesos queda con menos 20 y la que gana 20,000 pesos queda con más 20. Si yo sumo más 20 con menos 20 me tiene que dar 0. Por eso en la ecuación de conservación la igualan aquí a 0. Pero no hay necesidad de que nos compliquemos. Vamos a este ejemplo. Por favor, cópienlo. Copien el procedimiento. ¿Cómo lo vamos a copiar? Vamos a idearnos la pregunta. Colocamos de todas formas ejemplo. Vamos a idearnos la pregunta. Miren, en el lado izquierdo tengo agua fría. ¿A qué temperatura? A 20 grados. A 20 grados centígrados. ¿Qué cantidad de agua fría tengo? 5.000 gramos. Esta es la respuesta correcta. 5,000 gramos. La niña anterior dijo 5 kilos. Perfecto. Pero ya saben de que la unidad con que vamos a trabajar es gramos. Entonces tenemos agua a 20 grados centígrados, 5,000 gramos, que equivalen a 5 litros. ¿Qué tengo enseguida? Aquí.
¿Qué tengo enseguida? Agua hirviendo. ¿Cómo? Agua hirviendo Agua hirviendo. ¿A qué temperatura? a 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados. ¿Qué cantidad de agua hirviendo tengo? 1000 gramos. 1000 gramos. O sea que tengo 1 litro. 100. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a armar el problema de esta forma. Supongan de que van a bañar el niño chiquito de la casa, ¿ya? Y mi mamá tiene en la bañera una cantidad de agua, 5 litros de agua a 20 grados centígrados. Ya, como ella tiene una temperatura tan bajita, entonces, ¿qué es lo que hace para que el niño no se moleste? Le pone agua hirviendo y forma la famosa ¿qué? ¿Cómo se llama el agua acá? ¿Agua qué? Agüita tibia. Agua tibia. Entonces, fíjense que en todas las casas de nosotros, ustedes son 33, conmigo 34, la mamá de todos nosotros ha hecho lo mismo. ¿Y ella cuál es el termómetro que utiliza para bañar al niño? Coge en la bañera y mete un dedito. Después empieza a echarle el agua hirviendo hasta que el dedito le dice dónde está el agua tibia. ¿Listo? Y ahí hace la señal. Podemos bañar al niño. Ahora la pregunta es la siguiente. Tengo agua fría, agua caliente. Echo el agua caliente en el agua fría. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la temperatura final? ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla? Hagan el enunciado ustedes. Escríbanlo y resolvemos el problema. ¿Cómo quedaría el enunciado? Alguien que me lo proponga para poder continuar. ¿Cómo quedaría el enunciado, muchachos? ¿Cómo quedaría el enunciado? Alguien que se lo invente, una niña allí bien curiosa. ¿Qué pues? ¿Cómo quedaría el enunciado del problema? Entonces, vamos a hacer el enunciado, pues ya que nadie participó. Al mezclar 5 kilogramos de agua a 20 grados centígrados con 1 kilogramo de agua a 100 grados centígrados, ¿sí? Obtengo 6 kilogramos de agua tibia. ¿Cuánto vale la temperatura final de la mezcla? Esa sería la pregunta. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Listo? ¿Cómo resolvemos el problema? Entonces, se tiene lo primero. ¿Hasta dónde vale el 80% del problema? Ojo con esto. El 80% del problema vale si yo escribo la primera ecuación, desarrollé la competencia de identificar cada uno de los valores y pongo los valores. Hasta aquí tengo ¿cuánto? 80%. Si yo llego a la respuesta, ¿cuánto tengo? 100%. Si digamos el examen fuera presencial y yo pudiera ver el desarrollo completo del problema, ¿sí? Y usted se equivoca en la calculadora y no le da este valor, pues lógicamente tiene 5, porque hubo un error de calculadora. Pero como el examen o la evaluación es virtual y usted se equivoca en el uso de la calculadora, no se puede ver el desarrollo, por lo tanto usted perdería allí sus puntos, porque quien califica es el computador y el computador no le interesa si usted supo hacer esto. ¿Listo? Entonces, ¿hasta dónde es importante el problema? La primera parte. Ahora bien,
Veamos cómo se resuelve. Vamos a resolverlo entre todos. ¿Ya? Se dice, la ecuación de conservación de la energía. La ecuación de conservación de la energía. Calor absorbido es igual a calor cedido. ¿Quién absorbe calor en ese proceso? El agua fría. Exacto. Agua fría absorbe calor. ¿Quién cede el calor? El agua hirviendo. El agua caliente. Entonces, fíjense, tomémoslo con los nombres para que no se nos olvide. Entonces, ¿cómo escribo yo la ecuación? Aquí es donde empieza a funcionar mi competencia. ¿Cómo escribo la ecuación? ¿Ya? Entonces, recuerden, la ecuación genérica es esta de acá. ¿Calor igual a qué? A masa por calor específico por cambio de temperatura. Al lado izquierdo coloco el que absorbe y al lado derecho coloco el que cede. Entonces, ustedes me dijeron, absorbe calor el agua fría. Entonces, ¿cuánto vale la masa del agua fría? Niños, 5.000 gramos. 5.000 gramos. ¿Listo? Entonces coloco aquí. ¿Cuánto vale el calor específico del agua? Una caloría sobre grados Ya, por... no, acuérdense que no se dice sobre, ¿no? Una caloría por gramo por grado centígrado. Que haya una división allí, sí, pero usted tiene que interpretarla con rigor científico. Entonces sería una caloría por gramo por grado centígrado. Ese es el calor específico ¿de quién? Del agua. ¿Listo? del agua. Bueno, entonces bien, si ustedes son curiosos, este valor que hay aquí vuelve y aparece acá. ¿Por qué motivo aparecen los dos el mismo calor específico? Porque es agua ambos. Exacto, porque ambos son agua. La diferencia es que hay un agua que está a 100 grados y la otra está a 20 grados. ¿Ya? Por eso aparecen los dos términos de calor específico en los dos lados. Porque en el caso de que ustedes tuvieran un producto, un fluido que utilicen en medicina, por decir algo, el formol, ¿será que el formol tiene el mismo calor específico del agua? La respuesta es no. Entonces no pondrían tener uno a ambos lados. En este caso lo tenemos porque hay agua en ambos lados. Ahora, ¿cómo calculamos el cambio de temperatura para el agua? Y aquí es donde viene la importancia del problema, por qué vale hasta allí. El cambio de temperatura para el agua, delta de T, se calcula de esta forma. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿A qué temperatura inicia el agua? ¿A qué temperatura inicia el agua? 20 grados. A 20 grados centígrados. ¿Y en qué temperatura termina? De equilibrio. Por eso, ¿sabemos el valor de la temperatura de equilibrio? No. 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 La temperatura que tenemos que encontrar. Entonces, la temperatura final para el agua sería, ¿ya? Entonces, ¿qué me queda aquí? Quedaría temperatura final, que no la conozco, menos temperatura inicial, que es 20. Queda el problema, digamos, la ecuación del lado izquierdo completa. Vamos al lado derecho. ¿Quién cede calor? ¿O cuál de los cuerpos cede calor? Entonces ya sabemos que cede calor el que está más caliente. ¿Cómo me quedaría? Menos, aquí tenemos el menos. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí el menos o no? ¿Sí? ¿Se alcanza a ver el menos? ¿Cuánto es la masa del que cede calor? ¿Cuánto es la masa? 1 kilogramo. ¿Y 1 kilogramo cuántos gramos son? 1000 gramos. El calor específico del que cede calor, 1 caloría por grado centígrado. Ahora, ¿dónde vuelve otra vez la importancia del problema? Viene en dos partes. Primero, en ubicar el menos correctamente, porque el que tiene el menos precedido es porque su temperatura final baja. Y la segunda parte, en identificar el cambio de temperatura. ¿Cuál es la temperatura inicial del agua hirviendo? ¿Con cuánto inicia? Con 100. ¿Y con cuánto termina?
Con equilibrio, con Pues no sabemos. equilibrio. No sabemos. Entonces, por eso Sabemos. dice, temperatura final menos 100. ¿Listo? Eso es todo lo que hay que saber resolver. Hasta allí, el solo hecho de plantear el problema hasta aquí, ¿cuánto tenemos ganado? 80. 80%. O sea que todos pueden decir, bueno, la parte importante del problema es esa. Sí. ¿A dónde va la física del problema? Hasta allí. De allí en adelante, el procedimiento es algebraico. ¿Y por qué no tiene mucho valor? Porque yo escribiendo y despejando las ecuaciones me puedo equivocar. Y el hecho de que yo me equivoque no mide de que yo sepa o no sepa el problema. Si yo me equivoco y quien califique es el computador sí te va a decir, no sabes. Si yo me equivoco y quien califica es el profesor sí va a revisar el problema, el procedimiento, y se va a dar cuenta de que tú sí sabes y te califica 5, pero el computador no sabe eso. Entonces, por eso hasta esta parte le damos 80%. ¿Qué continúa de ahí en adelante? ¿Qué continúa, muchachos? Colocar los términos iguales. Exacto. Entonces, hay una cuestión importante que es una recomendación que yo les hago. No coloquen las unidades. ¿Por qué? Cuando uno coloca las unidades en las ecuaciones, pues yo aquí las tengo puestas porque académicamente tienen que poner y es una forma de explicarlo, porque si no quedaríamos con un error. Pero si usted no necesita poner las unidades, no las ponga, porque se le va formando como un problema si usted no las sabe simplificar. En este caso, pues yo sé que simplifico estas unidades con estas, ¿cierto? Porque pasa unas a dividir y las otras están arriba, se simplifican. El gramo se simplifica. Entonces, el problema me queda en grados centígrados. Y grados centígrados es la unidad de temperatura que yo quiero encontrar. Entonces, usted no ponga unidades. Y sabe que la respuesta, si la pregunta es sobre temperatura, la respuesta le tiene que dar en grados centígrados. ¿Soy claro hasta allí? Sí. Al desarrollar la ecuación, el paso a paso me dice, multiplico 5.000 por TF, me queda 5.000 TF. Multiplico 5.000 por 20, me queda 100.000. Pues aquí tengo los dos primeros términos de la ecuación. Acá quedaría 1.000 por TF, sería 1.000 TF. ¿Por qué menos? Porque 1.000 es negativo. Y menos por menos 100 me daría 100.000. Hago agrupación de términos semejantes y llego a la conclusión de que la temperatura final es 33.3 grados centígrados. ¿Qué pasa con la temperatura final? Tiene que ser mayor que 20 grados. Ojo con esto. Y tiene que ser menor que 100. Si a usted la respuesta le da que la temperatura es menor de 20 o mayor de 100, tiene un error. ¿Listo? Ese error puede ser de calculadora, porque el procedimiento estuvo bien hecho. Preguntas hasta allí. Niños. No, profe. No, bueno, entonces vamos al problema siguiente. Borro. Por favor, miren en el taller el problema número 5, el problema número 6. ¿Ya? Tengan siempre el taller impreso allí a mano. Tengan siempre el taller impreso a mano. Vamos a resolver el problema número 5 y el problema número 6. ¿Listo? Recuerden de que estos únicamente van con una explicación, porque ustedes, ahora que yo termine la clase, deben saber hacerlo. En el problema número 5, el resultado sí deben plantearlo completo. Entonces, vamos, problema número 5. Miren lo que pregunta. Si se agregan 40.000 calorías de calor, o sea que ya tenemos el valor de Q. ¿Listo? ¿Cuánto vale Q?
40.000 calorías. 40.000 calorías. Vayan apuntando los datos que yo voy poniendo allí, porque en la diapositiva no hay mucho donde yo pueda rayar. De calor a 2 kilogramos de agua. Fíjense que un compañero al principio dijo, se tiene que trabajar la masa en gramos. Entonces, de una vez, estos 2 kilogramos, ¿a cuánto equivale? La masa. 2000 gramos. Ah, no. 2000 Sí. gramos. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, el calor es de 40.000 calorías. La masa, 2.000 gramos. ¿Qué me pide el problema? ¿Cuál es el cambio de temperatura resultante en el agua? Entonces vean qué es lo que pasa. Supongan de que ustedes van a hervir agua y la van a poner en la estufa. Solamente tenemos 2 kilos. 2 kilos equivale a 2 litros de agua. Ponen los 2 litros de agua en la estufa. Suponga de que usted pudiera medir en la cantidad de calor que le inyecta a los 2 kilos de agua. Y pudo medir y alcanzó, y digamos el resultado fue que usted le metió 40.000 calorías. Entonces, esas 40.000 calorías, ¿qué hacen sobre el agua? Ustedes colocan, ojo con esto, ¿no? El problema ya está resuelto, entonces sería 40.000 dividido entre 2.000, ¿cuánto me da esto? Me da 20, ¿cierto? 20 ¿qué? Grados centígrados. Miren cómo yo resolví el problema. No puse unidades, pero sí puse la respuesta con unidad de medida. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que me está pidiendo es despejar únicamente el cambio en la temperatura. Como delta de T está multiplicando, paso todo este término a dividir. Entonces me quedaría 40.000 dividido entre 2.000, ya porque 2.000 lo estoy multiplicando por 1, y me da que delta de T es 20. ¿Qué conclusión llego? Que yo puse esos 2 litros de agua en la estufa. Le metí 40.000 calorías. ¿Qué pasó con la temperatura del agua? Aumentó 20 grados. No me está diciendo que en cuánto empezó ni en cuánto terminó. Entonces, ¿cómo podríamos completar el problema? Si la cocina de mi casa está a 30 grados centígrados, ¿cuál fue la temperatura final del agua? Entonces, si el cambio de temperatura fue 20, la temperatura final del agua terminó ¿en cuánto? En 50. Copien lo que tengan pendiente para que pasemos al problema número 6. Y de una vez si tienen preguntas, ¿no? Una pregunta. ¿Alguien sabe de Daniel Mauricio Martínez? Niños. ¿Alguien sabe de Mauricio Martínez? Listo. No, profe, pues ni idea. La verdad no sé ni quién es. Profe, le aparece conectado. Sí, es que el problema es que se conectan, prenden el computador y salen y se van a ver Netflix. ¿Listo? Entonces, como nosotros tenemos esto controlado, entonces necesito saber si está o no está más. Bueno, entonces terminemos esta partecita para que hagamos un ejercicio de tomarnos una fotografía. ¿Listo? Entonces, vamos al problema número 6. ¿Qué plantea el problema número 6? Y de una vez voy a rayar dónde está el 80%. Allí queda el 80%. Solamente el llenar el cuadrito tiene un valor del 80%. O sea que si únicamente el problema pregunta sobre llenar el cuadrito, pues yo tendría 5. Pero si el problema me pregunta llegar al resultado, tendría 4. ¿Ya? Entonces, el problema, digamos, básicamente está en llenar el cuadrito y escribir la ecuación. Ahora devolvámonos en el paso a paso. Dice,
a 45 kilogramos de un metal. Entonces, de una vez, recuerden, se hace la conversión de unidades. Si ustedes tienen, el taller allí a mano, se dan cuenta que en el taller no está la conversión de unidades escrita. Entonces, 45 kilogramos equivale a ¿cuánto? A 450 gramos. ¿Qué es lo que tenemos allí? Un metal que está a 90 grados centígrados. ¿Qué hacemos con el metal? Le agregamos 0,40 kilogramos de agua. ¿Y cuánto equivale 0,40 kilogramos de agua? Equivale a 400 gramos. ¿Y el agua a qué temperatura está? A 20 grados centígrados. Nos dan la temperatura final de la mezcla, o sea, la temperatura del equilibrio, lo que ustedes están diciéndome desde hace rato. O sea que la temperatura final de la mezcla es 26, temperatura del equilibrio. ¿Cuál es el calor específico del metal? Listo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para resolver el problema? Primero, ¿cuál es la ecuación de conservación? La ecuación de conservación. Esta es la primera ecuación que tienen que escribir. Entonces, escríbanle por allí. Número 1. Number 1. Escribimos la ecuación de conservación. ¿Qué nos dice la ecuación? Que la cantidad de calor absorbido es igual a menos la cantidad de calor cedido. Identifiquen quién absorbe y quién cede en ese problema. Número 2. Se escribe la ecuación con que se calcula el calor. Calor es igual a la masa por el calor específico por cambio de temperatura. ¿Listo? Y en el cuadro que se está pidiendo, que dicen que vale 80%, escribimos en la primera columna los términos que aparecen en la ecuación. De primero la masa, de segundo el calor específico, de tercero la temperatura inicial y por último la temperatura final. ¿Por qué se coloca temperatura final y temperatura inicial? Porque muchas veces se requiere encontrar el cambio de temperatura. Y el cambio de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Pensemos en que vamos a llenar la tabla. ¿Qué elementos escribimos en la tabla? Entonces, de acuerdo al problema, ¿quién absorbe calor? ¿El agua o el metal? El agua. Entonces vayan escribiendo. Absorbe el agua. ¿Cuánto vale la masa de agua? ¿Cuánto vale la masa de agua? 400 gramos. ¿Quién cede metal? ¿Cuál es el elemento que cede metal? Que cede calor. El metal. ¿Y la masa del metal cuánto vale? 250 gramos. ¿Cuánto valen los dos calores específicos? Entonces, como estamos trabajando con agua, recuerden, este valor ya tienen que meterlo al disco duro. Calor específico del agua es 1. ¿El calor específico del metal lo conocemos? La respuesta es no, no se conoce. Este es el que tenemos que encontrar. ¿Listo? ¿Con qué temperatura inicia el procedimiento? ¿Cuál es la temperatura del agua? Inicial. La temperatura parte con una temperatura inicial de 20. ¿Y con qué temperatura termina el agua? Con 26. ¿Con qué temperatura inicia el metal? 90. 90. ¿Con qué temperatura termina el metal? Después de que usted le eche el agua y lleguen a un equilibrio térmico, entonces la temperatura del equilibrio es la misma con que terminan todos. Esa es la temperatura. Entonces, ¿qué escribimos en la ecuación? La ecuación que se escribe es esta. Me faltó ponerla en el 80%, porque no la vamos a resolver para tener el 80%. Simplemente, ¿por qué motivo la ecuación es importante? Porque ustedes allí deben demostrar que desarrollaron dos competencias. Primero, escribir la ecuación de conservación. Y segundo, identificar los términos que constituyen la ecuación de conservación. Entonces, a un lado de la ecuación tenemos el que absorbe al lado izquierdo.
Acá tenemos el que absorbe. ¿Listo? Y el que cede al lado derecho. ¿Con qué signo se coloca el que cede? Con negativo. ¿Listo? Entonces, la masa del agua, 400. Calor específico, 1. Cambio de temperatura. ¿Cuál es el cambio de temperatura del agua? Temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es 26. La temperatura inicial, 20. ¿Cuál es el cambio de temperatura del metal? El metal, la temperatura final fue de 26. ¿Y la inicial fue de cuánto? De 90. Es aquí donde ustedes deben mostrar que tienen esa competencia desarrollada, que ya saben identificar los valores escritos en un problema teórico y lo ponen aquí en un caso de la vida real. ¿Soy claro hasta allí? Niños. Sí, profe. ¿Qué preguntas tienen hasta este momento? Entonces, ¿hasta dónde vale el 80%? Hasta acá. ¿Listo? Bueno, hagamos un alto en el camino y vamos a tomarnos una fotografía. Entonces empiezo por acá a leerlos. Pongan todo en la cámara. Kevin, Sandra, Roxelen Carol, María del Mar Carol, Camilo Domínguez, Ángela Manzano, David Ríos, Nicole, Dayana, perro o gato, Dayana Loaiza. Un gatico. Muy bonito. Muy bonito. Un gatote. Valentina Fernández, Camilo Domínguez, Chávez. María del Mar. Roselén. Muy bien. Me falta Carlos Velasco, Camilo Domínguez y María Chávez. ¿Listo? Bueno, muy bien, muy bien. Me falta Laura, Laura Camila, David Ríos, Nicole Gaviria. El resto todos están. Vamos a tomarnos una foto. Entonces ya les digo, smile. Vamos a mandarle esta foto a la directora para que vean lo juiciosos que son sus estudiantes. Ya les digo cuándo la vamos a tomar. Listo, niños. ¿Sí oyeron la foto? Ay, profe, yo cuando estoy listo, yo quité la cámara. Ay, no me digas. Ya, Yo también. pero ya la había tomado. Listo, ahí les tomé otra. ¿Ya? Pero bueno, no hay problema. De que siempre se me descuadra todo esto. Listo. Entonces vamos acá. Listo. Problema número 5 y problema número 6. ¿Les queda claro? Niños. Sí, señor. Vamos al problema número 7. Entonces, en el problema número 7 les voy a dejar una tarea. La tarea no es para que la manden, no es para que la manden, sino para que la estudien. Problema número 7, después viene el problema número 8 y el problema número 9. Ahora, ¿por qué les digo que traten de hacerlos? Porque del grupo de ustedes hay varias niñas que me han mandado ya esos problemas resueltos. ¿Ya? Me parecen una berraquera esas chicas porque me tienen desprestado. Entonces, quiero que, como ponerlas de ejemplo, pero no voy a decir quiénes son, para que ustedes, por favor, desarrollen la diapositiva. Apunten, por favor, ¿no? Apunten. La diapositiva número 12, 13 y 14. ¿Listo? Vamos a desarrollar la diapositiva número 12,
13 y 14. Y tenemos las respuestas para la clase próxima. ¿Ya? Tenemos las respuestas y las preguntas que surjan de ellas. Entonces, vamos a la diapositiva número 12. Concentrémonos en la diapositiva número 12. No la vamos a resolver porque eso lo van a hacer ustedes. Que sería el problema número 7 del taller. Observen lo que pasa aquí. Voy a subrayar hasta dónde llega el 80%. Lo tenemos aquí. Hacer la tabla. Escribir la ecuación de conservación de energía y escribir la ecuación después de que tengan cómo calcular el calor. Calor igual a masa por calor específico por cambio en la temperatura. ¿Listo? Entonces, pregunta es la siguiente. 50 gramos de acero nos dan el calor específico del acero. ¿Listo? ¿A qué temperatura está el acero? A 100 grados. Se ponen en contacto con 75 gramos de agua a 0 grados. La pregunta es, ¿estamos en capacidad de construir la tabla? Esa pregunta tiene otra pregunta interna. ¿Qué elemento absorbe y qué elemento cede? ¿Ustedes qué dicen allí? Absorbe. El agua. Absorbe el agua. Perfecto. ¿Y quién cede? El acero. Exacto. Entonces, hagan la ecuación de igualdad, llenen la tabla con todos los valores y, como ya lo van a hacer en casa, encuentren el resultado. Diapositiva número 13. Problema número 8. El problema número 8 tiene una connotación distinta. Entonces, vamos a tener en cuenta esto. Supongan, no sé si alcanzan a ver, en mi mano tengo un vaso con agua. ¿Listo? Entonces, supongan de que este vaso es de aluminio que contiene una cantidad de agua. ¿Qué pasa si yo tengo un metal caliente y lo meto dentro del agua? Pregunta es, ¿quién cede y quién absorbe? El agua cede y el otro cosito absorbe. ¿Cuál coso? Nosotros no estamos hablando de cosos. Se me olvidó. Bueno, entonces empecemos otra vez el problema. Empecemos otra vez. Vamos a leer el problema y vamos a tratar de llevarlo a un ejemplo de la vida cotidiana. Dice, una pieza de 600 gramos de metal se calienta a 100 grados centígrados. Suponga de que este es el metal. 100 grados centígrados. ¿Qué alcanzan a ver en mis dos manos? Tengo dos elementos diferentes. Metal a 100 grados. Se coloca en una lata de aluminio. Aquí el vaso de cristal me está mostrando la lata de aluminio, que tiene 200 gramos. 200 gramos de aluminio. Y contiene 500 gramos de agua. Adentro hay agua. Y ambos están a 17.3 grados. ¿Estoy claro? La temperatura final de la mezcla es 20.2 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Meto el metal dentro del agua. ¿Sí? El metal estaba a 100 grados. ¿Y a qué temperatura terminaron los tres? El aluminio, el agua y el metal. Los tres terminaron ¿en cuánto? En 20.2. En 20.2. ¿Y cuáles fueron las temperaturas iniciales? Entonces, en la ecuación de conservación, yo tengo, hay una parte que absorbe y hay otra parte que cede. Se dio el metal y absorbió el agua. Solamente el agua absorbe. Ah, el agua y el... ¿Dónde está? ¿Cuál es el otro? Aluminio. ¿Te acuerdas que tengo? Ah, el aluminio. Aluminio. Entonces, ¿quiénes absorben? El aluminio y el agua. ¿Quién cede? El metal. El metal. Entonces, estamos en capacidad de construir la tabla de acuerdo a la ecuación de conservación. ¿Qué me dice la ecuación de conservación? Calor absorbido es igual a menos calor cedido. ¿Listo? ¿Cómo se debe escribir la ecuación? Ah, perdón. Entonces ya la tabla se me aumenta porque hay dos elementos que absorben calor. Uno de ellos es el agua.
Porque muchas veces tendemos a pensar, suponga que usted tiene una Coca-Cola en la mano. La Coca-Cola está en una lata de aluminio. La Coca-Cola está internamente dentro de la lata de aluminio. Si lo que hay dentro de la lata de aluminio se calienta, la lata de aluminio también se calienta. Entonces hay la tendencia a pensar que únicamente quien absorbe es el agua. No, absorbe el agua y absorbe el aluminio. ¿Y quién cede todo el calor que absorben los otros dos? Lo cede el metal. Entonces, pregunta, ¿estamos en capacidad de resolver el problema? ¿Estamos en capacidad de llenar la tabla? ¿Niños? Sí, ¿Sí? sí. Exacto. Entonces, solamente con llenar la tabla, con eso tenemos para solucionar el problema. ¿Soy claro hasta allí? Niños. Entonces, ustedes quedan con una tarea específica. No necesitan enviarla para que no se van a poner a enviar la tarea. No, la tarea es de autonomía. Ustedes solos van sin necesidad de que les tengan que calificar, ¿sí? Van a resolver los problemas de las diapositivas que les mencioné ahora. ¿Listo? Entonces tenemos, por favor, voy a compartirles. La clase se está terminando, muchachos. Si me quedo hablando solo, espero que nos veamos en una semana. Se cuidan, por favor, que ya estamos, que salimos de este problema. Y quiero que todos ustedes estén bien, junto con sus mascotas. Ahora, me va a decir, Daniel Martínez Jaramillo, ¿está en el curso o tenemos falta también con Daniel? Martínez Jaramillo, Daniel Mauricio. ¿Alguien lo conoce? No, profe, yo no. ¿No? ¿Alguno de ustedes, alguien más lo conoce? Sí, profe. ¿Quién es? Sí, ¿quién sí? Carol Velasco. Carol, ¿tú puedes hablar con él? Sí, profe, ya le escribo al WhatsApp. Bueno, entonces por favor le dices, primero pues que tiene falta, que las faltas que se están acumulando pueden llegarle a ocasionar pérdida de la materia por faltas de asistencia. Y por último, que no tiene fotografía en la plataforma. Por lo tanto, no va a tener notas. Y allí es peor porque la plataforma le calificaría 0. ¿Me ayudas con eso, Carol? Claro, profe, ya le escribo. Muchísimas gracias. Y le dices de que si él se conectó,